Muy bien, chicos, ahora vamos a ver el curso de biología en el cual vamos a responder algunas preguntas de la semana 4 para ver cómo es que se relaciona la teoría con las preguntas que se han revisado. Son bien puntuales, ¿sí? Vamos a ver la pregunta número 1. Dice, la pregunta 1 nos dice, de la parte de biología, ¿es una biomolécula importante para la vida? Cuando nos habla de la biomolécula importante para la vida, hay que tener en cuenta que la biomolécula más importante para la vida, para que exista vida, nos referimos solamente de una biomolécula muy importante. Esa biomolécula se llama el H2O o el oxígeno gaseoso, ¿no? Entre ellas, porque hay muchas biomoléculas importantes, ¿no? Pero las más importantes son el H2O y el oxígeno gaseoso, que sin oxígeno tampoco podemos vivir. Aparte de estos, ahí también viene el nitrógeno gaseoso, que también es importante, y el CO2, que también es importante para la respiración. Entonces, biomoléculas importantes para que exista vida: la molécula de agua, el oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, el dióxido de carbono. ¿Sí? Estas son las biomoléculas inorgánicas más importantes para que exista la vida. No se producen por seres orgánicos, por seres vivos, sino que lo encontramos en la naturaleza y lo podemos absorber, lo podemos respirar, lo podemos utilizar para nuestro funcionamiento metabólico. En la pregunta 1, las alternativas son A, hidrógeno, B, carbono, C, oxígeno, D, nitrógeno y E, oxígeno gaseoso. Entonces marcamos la letra E porque es la más correcta al hablar de biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Vamos a hablar ahora. Vamos a ver la pregunta número 2. La pregunta 2 dice: ¿a qué familia química pertenece el oxígeno gaseoso? Nosotros sabemos que el oxígeno gaseoso es una biomolécula inorgánica que pertenece a la familia de los familia química. La familia química viene a ser el grupo de elementos químicos que poseen ciertas cualidades y propiedades. En este caso, el oxígeno gaseoso o el oxígeno es elemento químico, pertenece a la familia de los calcógenos, o también llamados anfígenos, ¿correcto? Entonces la respuesta a la pregunta sería calcógenos o anfígenos. La respuesta sería calcógenos, la letra A. Sí, sería la respuesta a la pregunta número 2. En la pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿cuáles son las características que le pertenece? ¿Cuáles de las características pertenece al CO2? A ver, el CO2 tiene muchas características. Primera característica del CO2: es necesario para la vida, ¿sí? Necesario para la vida. ¿En forma de qué es necesario para la vida? Para la respiración. Sí, es muy importante para la respiración humana, la respiración de los seres vivos. También es importante para la fotosíntesis, ya que sin CO2 no se puede realizar la fotosíntesis. ¿Correcto? Son las características principales del CO2. También que el CO2 se encuentra en el aire, es un gas incoloro, inodoro, sin olor, sin color, ¿sí? Ese es el gas dióxido de carbono. Se encuentra en milésimas cantidades de CO2 y que también sería alguien que traslada el oxígeno. Es el gas que traslada el oxígeno por las vías respiratorias de cualquier ser vivo. Entonces, en la 3 dice, alternativa A: no es un gas no necesario para la vida. No necesario para la vida. Bueno, sabemos que el CO2 es una biomolécula inorgánica necesaria para la vida, así que la A no puede ser, ¿sí? La B: es de color azulado. Es de color azulado. Sabemos que el CO2 es incoloro, no tiene color, así que la B tampoco puede ser, ni la A ni la B. La C dice: sirve para la hematosis. Sirve para la hematosis. Ahora, hay que saber que la hematosis, ¿qué significa? La palabra hematosis, ¿sí?, es simplemente
el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso es la hematosis, la respiración que realizan los seres vivos al momento de respirar. Inhalamos y exhalamos dos gases, dióxido de carbono y oxígeno, ¿correcto? Mientras nosotros inhalamos el oxígeno gaseoso, podemos exhalar en la exhalación el dióxido de carbono, ¿correcto? Acuérdate que el dióxido de carbono traslada las moléculas de oxígeno gaseoso para que nosotros podamos, nuestras células se puedan oxigenar y poder seguir cumpliendo las funciones metabólicas. Entonces la hematosis sirve para el intercambio gaseoso, sirve para la respiración. Acuérdate que la respiración tiene que ver bastante con la hematosis. Entonces la respuesta C es la clave, ¿no? La respuesta C es la clave. La D dice, sirve para la glucogenólisis. Eso no tiene nada que ver con el dióxido de carbono, tiene que ver con el páncreas. Y la E, ninguna de las anteriores tampoco sería la respuesta. Entonces la respuesta es la C. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué tipo de biomolécula tiene enlace triple covalente? Nos pide qué tipo de biomolécula tiene enlace triple covalente. A ver, para eso nosotros tenemos que saber la estructura de Lewis de cada molécula, biomolécula que nos ponga. En este caso nos dan la biomolécula, la alternativa A nos pide del oxígeno gaseoso. Tú debes saber que la estructura de Lewis para el oxígeno gaseoso es esta, ¿correcto? Donde cada rayita al costado significa 2 electrones libres. Y estas dos rayas quiere decir que el enlace del oxígeno gaseoso es un enlace covalente doble, ¿no? Enlace covalente doble. Eso quiere decir estas dos rayitas. Entonces la alternativa A creo que no es la respuesta. Vamos a la alternativa B. La alternativa B nos da el hidrógeno gaseoso. Tú sabes que el hidrógeno gaseoso tiene una composición donde dos hidrógenos se unen para formar un solo enlace, un enlace covalente apolar, ¿no? ¿Por qué es apolar? Porque los elementos químicos son iguales, igual que acá, ¿no? Apolar. Cuando los dos elementos químicos, los dos átomos son idénticos, se forma un enlace covalente apolar. Cuando son enlaces con diferentes elementos químicos, ahí se forma un enlace covalente polar, como el agua, por ejemplo. El agua, H2O, su estructura de Lewis es la siguiente. Esta es la estructura de Lewis del agua, ¿correcto? Esta es la estructura de Lewis del agua, ¿no? Acá veo un enlace covalente polar y acá veo otro enlace covalente polar porque los elementos son diferentes. Vamos a ver ahora, vamos a dar una borradita por acá. Borramos por acá y escribimos la siguiente alternativa. A ver, seguimos con la letra C, que nos dicen que es el agua. Bueno, tú sabes que el agua tiene la estructura siguiente. Como te había explicado hace un momento, tiene dos enlaces covalentes. Enlace covalente, pero este es un enlace covalente polar, porque el agua es polar, ¿sí? La D dice oxidano. Bueno, el oxidano es otra manera de llamar al agua, ¿no? Así que es la misma estructura. Y la letra E, nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso, o también N2, tiene la siguiente composición: N triple N, con dos pares de electrones libres a los costados en cada elemento de nitrógeno. Vemos que aquí hay un enlace triple covalente, ¿correcto? Sabemos esto ya por teoría, que hemos visto que el enlace triple corresponde al nitrógeno gaseoso. Entonces la respuesta debe ser la letra E. Vamos a la alternativa, a la pregunta número 5. Dice lo siguiente: la electronegatividad del oxígeno es de la electronegatividad
del oxígeno es, cuando hablamos del oxígeno, tenemos que tener en cuenta que el oxígeno, no oxígeno gaseoso, solamente el elemento oxígeno, tiene las siguientes propiedades: número de masa 16, número atómico 8, ¿correcto? También sabemos que tiene una electronegatividad de 3,5, ¿correcto? Ahora, ¿por qué tiene esa electronegatividad el oxígeno? Porque el oxígeno es un no metal. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ser un no metal? Pues se sabe por la teoría de escala de Pauling que los no metales tienen la mayor energía, la mayor electronegatividad de los elementos químicos, ¿no? Acuérdate que en la tabla periódica, vamos a dibujar una pequeña tabla periódica, ahí está la tabla periódica, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba, y por esta zona de acá se encuentran los no metales, y por acá se encuentran los metales. Es por eso que la electronegatividad tiene mayor énfasis en los no metales. En este caso el oxígeno es un no metal, por ende tiene una mayor electronegatividad, aproximadamente de 3,5. Entonces ahí la respuesta sería la C, 3,5. Vamos a ver la pregunta número 6. Borramos por acá. Bien, vamos a hacer ahora la pregunta número 6. Dice, pregunta número 6. Es llamado como comburente de las combustiones completas. Es llamado como comburente, ¿sí?, de las combustiones completas. Bien, tenemos que saber que una combustión completa es aquella combustión en la cual se une un hidrocarburo o reacciona un hidrocarburo con oxígeno gaseoso, formando dos gases, el CO2 y moléculas de agua, ¿sí? Me forma el vapor de agua y me forma el anhídrido carbónico o el CO2. Entonces podemos notar que el que va a hacer reaccionar al hidrocarburo es el oxígeno gaseoso. Ese oxígeno gaseoso también se le conoce, cuando hace reaccionar a hidrocarburos, como el comburente. ¿Por qué el comburente? Porque hace posible la combustión, por eso se le llama el comburente, ¿sí? Tanto el oxígeno gaseoso como elementos como el flúor, que tienen alta electronegatividad y liberan muchos electrones, ¿no? Realizan una combustión completa, una reacción química. Entonces genera que el hidrocarburo se convierte en CO2 y en moléculas de agua debido a la oxidación, a la pérdida de electrones, ¿sí? Muy bien. Entonces eso sería el comburente, el oxígeno gaseoso. Las claves: aparece el oxígeno gaseoso como la clave A. La respuesta en la pregunta 6 es la A. En la pregunta 7 dice: cuando se combine el oxígeno gaseoso con el hierro, formará, cuando se combina el oxígeno gaseoso con el hierro, se formará. Bien, en la teoría hablé acerca de las condiciones que tienen que estar los elementos químicos para que cuando con el oxígeno gaseoso los convierta en otros compuestos, en otras sustancias nuevas. Cuando este oxígeno va a oxidar las sustancias, ¿no? En este caso hablé acerca de los óxidos. Los óxidos son un tipo de compuestos inorgánicos que pueden darse de manera natural. En este caso con el hierro, por ejemplo, el hierro es un metal, ¿sí? Cuando yo junto un metal con el comburente, en este caso el oxígeno gaseoso, entonces cuando yo uno el oxígeno gaseoso con el metal, voy a conseguir automáticamente un óxido, pero este óxido se llamará óxido básico, ¿sí? Y su fórmula química será oxígeno gaseoso o oxígeno y la valencia que quiera darle al oxígeno. En este caso se pueden formar dos. Puede formarse el
monóxido de hierro o el trióxido de hierro. ¿Sí? Le llamo monóxido de hierro porque en este caso se van a eliminar los dos y te va a quedar solamente FeO, llamado el monóxido de hierro o también llamado óxido ferroso. Y también con la otra valencia, el otro estado de oxidación del metal hierro, puedes obtener también el trióxido de hierro o también llamado óxido férrico, también llamado la famosa hematita. ¿Sí? La hematita más que todo por la oxidación del hierro que nosotros experimentamos tanto ya sea en un clavo de hierro, donde vemos que se oxida por el tiempo, o también lo podemos experimentar, ¿no? Entonces, eso sería cuando son óxidos. En este caso, formaríamos al óxido básico. La clave, la 7, es la A. Vamos a ver la pregunta 8. Cuando el CO2 está a menos 67 grados Celsius se le denomina. Cuando el dióxido de carbono o anhídrido carbónico dice que está a menos 67 grados Celsius o 67 grados Celsius bajo cero, ¿sí? Se le denomina puntos suspensivos. Ahora, tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender que en la teoría nos explicaban que si el dióxido de carbono se le confina en un espacio en el cual se le bajan las temperaturas a menos 67 grados Celsius, entonces este va a adquirir en este caso, experimentar un cambio físico en el cual este gas, dióxido de carbono, se va a condensar, se va a depositar en forma sólida, ¿no? Va a hacer una sublimación inversa, va a realizar una sublimación inversa. Pero eso solamente va a ocurrir cuando este gas se encuentre a menos 67 grados Celsius. En todo caso, el CO2 se convierte en hielo seco. El hielo seco es el CO2, pero en estado sólido, ¿sí? En estado sólido. Eso sería entonces el hielo seco, el dióxido de carbono, un gas solidificado. La clave de la 8 sería hielo seco, la clave de la letra D. Esa sería la pregunta número 8. Vamos a ver ahora la pregunta número 9. Borramos por acá. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 dice lo siguiente: punto de fusión del nitrógeno gaseoso es de... A ver, el punto de fusión, ¿qué se refiere con punto de fusión? Es cuando el nitrógeno pasa a, en este caso, al punto de fusión, dice, ¿no? Sí, el nitrógeno en estado sólido, ¿sí? Pasa a un nitrógeno en estado líquido. Entonces, en sí el nitrógeno es un gas, ¿eh? Cuando este se condensa y pasa de estado sólido a estado líquido, porque también hay nitrógeno líquido, ¿no? Hablé acerca del nitrógeno líquido, que en este caso el nitrógeno líquido era un líquido era muy frío, ¿verdad? Y podía causar quemaduras criogénicas, pero era menos letal que el dióxido de carbono en hielo seco. Acuérdate que el hielo seco es más letal. Hidrógeno gaseoso se podría hacer incluso experimentos, ¿no? Metías una galleta o un globo y lo congelaba, lo petrificaba en todo caso. Entonces, cuando pasamos de estado sólido al líquido, este gas tiene que tener un punto de fusión, o sea, una temperatura para que pueda realizar este proceso. Y tiene que estar a menos 210 grados Celsius. Entonces, esta de acá sería la respuesta, la que tú tienes que buscar en tus claves, porque ese es un dato que yo di en la teoría, ¿correcto? Entonces aquí tú marcas la respuesta a la clave A, ¿sí? Punto de fusión. En este caso sería menos 210 grados Celsius. Se tiene una temperatura muy baja para que en un estado sólido o un estado gaseoso pase en estado líquido, ¿no? En este caso, punto de fusión, cuando pasamos de sólido a líquido. Ahora, la pregunta número 10 dice lo siguiente: el nitrógeno gaseoso, cuando se le hace reaccionar con el hidrógeno, cuando el nitrógeno se le hace reaccionar con el hidrógeno gaseoso, se formará. A ver, el nitrógeno en su estado natural se encuentra como nitrógeno gaseoso. Si yo lo hago reaccionar con el hidrógeno gaseoso,
voy a tener una nueva sustancia llamada un trihidruro de nitrógeno. Esta sustancia es más conocida comercialmente como el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco es un líquido muy importante para ciertas áreas. Vamos a ver que el amoníaco es un gran desinfectante también. El amoníaco dice que es una característica, es una sustancia obtenida por la reacción química entre el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. A esta reacción se le llama la famosa reacción de Haber, ¿sí? La reacción de Haber. Entonces la respuesta es amoníaco. La respuesta en la 10 sería la clave B, amoníaco. Y con esto tenemos concluyendo las 10 preguntas que hemos dejado en el curso de biología, donde los datos son más que todo exactos y tenemos que memorizar unos datos y entender la importancia que hay de los gases, de las moléculas inorgánicas y cómo esta nos ayuda a nosotros a entender el mundo y cómo nos ayuda a entender más que todo las causas que pueden tener estos tipos de componentes cuando no lo usamos correctamente. ¿Sí? Estos tipos de sustancias pueden causar ciertos daños o perjuicios a nuestra salud cuando no se usa correctamente. Así que tenemos que tener muy en cuenta cuándo usarlos y cómo usarlos. Acuérdate que tanto como el hidrógeno gaseoso es inflamable. Sí, es muy inflamable. Tener en cuenta que es un gas inflamable. El hidrógeno gaseoso, su antiguo nombre era gas inflamable. Ahora su nombre es hidrógeno, gracias al padre de la química, Antonio Lavoisier. ¿Sí? Entonces estaremos concluyendo y dejaríamos de tarea las 5 preguntas. Esas 5 preguntas las vamos a responder en este preciso momento para ver qué tal les fue en la tarea. ¿Sí? Vamos a hacer entonces las preguntas de la tarea. Vamos a borrar. Y vamos a ver las preguntas de la tarea. ¿Sí? A ver, son 5 preguntas. Vamos acá. Tarea. Pregunta número 1 dice: ¿el oxígeno gaseoso sirve para las plantas en cuestión de...? A ver, el oxígeno gaseoso sirve para la fase luminosa. La fase luminosa es una de las primeras fases de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, no es que sirve, sino que el oxígeno gaseoso es un desecho, es una sobra de lo que sucede en la fase luminosa. No es que sirve, ¿eh? Pero más que todo sirve para la respiración, eso sí, para la respiración. En la fase luminosa encontramos que el oxígeno gaseoso se libera, mas no es un producto que se forma, sino es que se libera, en sí se forma, pero se libera cuando se realiza, en este caso, la fotólisis del agua, ¿sí? Entonces, aquí en la pregunta donde dice: ¿el oxígeno gaseoso sirve para las plantas en cuestión de...? Vamos a colocar aquí, la respuesta sería la fotosíntesis, ¿no? La respuesta es la B, la fotosíntesis. La fotosíntesis, ya. No es que se produzca, sino es que en este caso se produce en la fotosíntesis, pero no es un componente vital para la fotosíntesis, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la pregunta número 2. La pregunta 2 dice: el hielo seco se forma gracias a la solidificación. A ver, el hielo seco es la solidificación del CO2. Acuérdate, el CO2 está en estado gaseoso, pero si yo le disminuyo la temperatura, este pasa a un estado sólido. Entonces se forma el hielo seco. Entonces sería del dióxido de carbono. La clave es la letra C. Correcto, ahí está la respuesta. Vamos a ver ahora la pregunta número 3, que dice lo siguiente. La pregunta 3 dice: el oxígeno y el sodio se combinan para formar... Cuando tú combinas el sodio, que es Na, con el oxígeno gaseoso, acuérdate que el sodio es un metal. Y si tú juntas un metal con oxígeno, lo vas a oxidar, entonces formas un óxido. En este caso, como es un metal, óxido básico.
Si fuera un no metal, sería un óxido básico o un anhidrido. Entonces la respuesta ahí sería, en la número 3, óxido básico, la respuesta es la letra A. ¿Sí? En la pregunta 4, dice, si el ozono se encuentra en la estratosfera de la atmósfera, entonces es un gas formado por A. Sabemos que el ozono tiene de característica 3 átomos de oxígeno unidos de manera covalente, ¿sí? Entonces dice, es un gas formado por, obviamente es un gas formado por oxígeno, porque su misma nomenclatura, su misma fórmula química nos indica que tiene oxígeno, ¿sí? Oxígeno formado por 3 átomos de oxígeno. Es una biomolécula, es una molécula que se encuentra en la estratosfera, ¿no? Muy bien, entonces la clave ahí sería la A, oxígeno. La pregunta número 5 dice, en el aire se encuentra el oxígeno gaseoso. Sabemos que el oxígeno gaseoso en el aire se encuentra en un porcentaje de 20 a 21%, ¿sí? Y el nitrógeno gaseoso se encuentra en el aire en un 78% del aire. O sea, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de aire tiene más que todo concentraciones grandes de nitrógeno. Este nitrógeno permite que el oxígeno se pueda respirar, ¿sí? Entonces es por eso que es un gas muy importante para la respiración. Entonces la clave sería 21 y 78. 21 y 78 es la clave y la letra B, ¿sí? Y así estaríamos concluyendo la parte de la tarea de las preguntas del curso de biología. Muchas gracias.